Ahora continuamos con el texto B. Bueno, de manera lógica, ¿verdad? Si el texto A estuvo en contra del aborto voluntario, ¿qué nos plantea el texto B? ¿Ya? Pregúntate eso ya. A ver, veamos. Este texto tiene un párrafo, 2 párrafos y 3 párrafos. Veamos, ¿ya? Texto B lo escribe Peter Singer, La verdadera tragedia del aborto, fragmento. Veamos. ¿Qué argumento nos plantea este autor que se distingue, se discierne, ¿no? O afrontan al otro autor, ¿no? Empieza diciendo, según un informe reciente de la Organización Mundial de la Salud, los abortos, sin las necesarias condiciones de seguridad, provocan la muerte, ¿no?, de 47.000 mujeres al año y en casi todos los casos corresponden a países en desarrollo. Otros 5 millones de mujeres sufren heridas todos los años, a veces irreparables. Esto quiere decir de que él está en contra del aborto ilegal. Contra el aborto ilegal. Eso quiere decir que está a favor, por lo tanto, inferencia, chicos, rápidamente, ¿de qué? De que el aborto se legalice. Porque de manera ilegal, ¿no?, porque lo siguen haciendo, es una práctica continua, ¿qué está ocurriendo? De que alrededor de 47.000 mujeres mueren al año. Y fíjate la cifra y fíjate también qué cosa, de que en todos los casos corresponden a países en desarrollo, ¿ya? Es decir, estamos hablando, por ejemplo, regiones como el Caribe o América Latina, ¿ya? Ahora, continuemos con el siguiente párrafo. Se trata de una enorme tragedia para las personas y para el futuro de nuestro ya superpoblado planeta. El mes pasado, la cumbre sobre planificación familiar celebrada en Londres, ¿ya?, y organizado por el Departamento de Desarrollo Internacional del Gobierno británico y la Fundación Gates, anunció compromisos para atender a 120 millones de esas mujeres de aquí a 2020. ¿Ya? Frente a esta tragedia, ¿no?, que es la práctica sistemática del aborto ilegal, se están tomando ciertas medidas, nos dice este texto, ¿ya? Tercer párrafo. Veamos qué nos dice el tercer párrafo. Los oponentes responderán que el aborto es por naturaleza inseguro para el feto. Señalan que con el aborto se mata a un individuo humano, vivo y único. Esa afirmación resulta difícil de negar, al menos si por humano entendemos miembro de la especie Homo sapiens. También es cierto que no podemos limitarnos a invocar el derecho a elegir de una mujer para evitar la cuestión ética de la condición moral del feto, ¿ya? A ver, tratemos de desdoblar estos argumentos, ¿ya? Nos dice, subrayemos lo siguiente, chicos, ¿ya? Esa afirmación resulta difícil de negar, al menos si por humano entendemos miembro de la especie Homo sapiens. También tenemos que invocar el derecho a la mujer en cuanto a cuestión ética respecto al aborto, ¿ya? Si el feto tuviera en verdad la condición moral de cualquier otro ser humano, sería difícil sostener que el derecho a elegir de una mujer embarazada comprenda el de provocar la muerte del feto, excepto quizás en los casos en que la vida de la madre esté en peligro, ¿ya? He allí el argumento central de todo lo que nos está planteando Peter Singer, ¿ya? El feto no puede considerarse dentro de la especie humana, según el planteamiento de Peter Singer, ¿ya? ¿Por qué? Porque no presenta la condición moral, ¿ya? La condición moral, esas son las palabras claves, condición moral de otro ser humano. ¿Por qué? Porque aún no lo ha desarrollado, ¿ya? Ese es el planteamiento central de Peter Singer, ¿ya? Veamos qué es lo que nos plantea en el siguiente párrafo. Nos dice, la falacia del argumento antiaborto radica en el paso de la afirmación científicamente acertada de que el feto es un individuo vivo de la especie Homo sapiens a la de que, por tanto, tiene el mismo derecho a la vida que cualquier otro ser humano. La pertenencia a la especie Homo sapiens no es suficiente para conferir el derecho a la vida de un ser. ¡Wow! ¡Qué tajante es Peter Singer! Para él no es suficiente, ¿no?, ser un Homo sapiens, pertenecer a la especie Homo sapiens para decirse de que uno tiene derecho a la vida como si fuera un ser. No, no es tan fácil como se plantea, sino que hay un adimento más, un plus. Ese plus sería la condición moral suficiente para poder considerarte como un ser humano, ¿ya?
podemos sostener finalmente, nos dice en el último párrafo, convincentemente que no debemos matar contra su voluntad a seres autoconscientes que quieren seguir viviendo. Eso de seres autoconscientes que quieren seguir viviendo serían aquellos seres que tienen la condición moral, ¿ya? Podemos considerarlo una violación de su autonomía o una frustración de sus preferencias, pero ¿por qué la posibilidad de que un ser llegue a ser racionalmente autoconsciente hace que sea condenable poner fin a su vida antes de que tenga realmente la capacidad para la racionalidad o la autoconciencia? Lo que te está planteando en esta última parte es de que ¿por qué no se debe de dar pie al aborto? ¿No? Porque el feto aún no ha desarrollado esa llamada racionalidad, condición moral o también autoconciencia, ¿ya? Él se plantea lo siguiente. Tomando en cuenta los argumentos que ya leímos de parte de Julián Marías y de Peter Singer, que son muy dispares, muy distintos, si te has dado cuenta, ya te diste cuenta quién está a favor, quién está en contra, qué argumentos fuertes presentan. Vamos a resolver las siguientes 5 preguntas en formato DECO, ¿ya? Y veamos qué nos están planteando. A ver, la número 1 nos dice lo siguiente. En el texto A, el término insigne significa... A ver, volvamos. La pregunta nos decía, en el texto A, el término insigne, ¿qué significaría? Leamos juntos, ¿ya? Para darle un sentido contextual a esta palabra. Cuando se dice que el feto es parte del cuerpo de la madre, se dice una insigne falsedad, ¿ya? Se dice una insigne falsedad cuando decimos de que el feto es parte de la madre. Recuerda que para Julián Marías el feto no es parte solamente de la madre, sino que el feto ya de por sí es una entidad viviente autónoma, ¿ya? Entonces, insigne significaría, es una evidente falsedad, es una famosa falsedad, es una obstaculizante o abstrusa falsedad, es una indeterminada falsedad o es una honesta falsedad, ¿ya? Creo que te diste cuenta de que la clave correcta es una evidente falsedad, amorcito, ¿ya? La pregunta número 2 nos plantea, los textos A y B difieren en sus posiciones, que es claramente lo que ya hemos notado, ¿no? Pero ambos se refieren a un eje temático. ¿Cuál sería el eje temático que nos plantean? Veamos, ¿ya? En amorcito dice, el pecado del aborto, la legalidad del aborto, la génesis del aborto, los efectos del aborto o el derecho del aborto, ¿ya? A ver, el pecado del aborto tiene una connotación religiosa, se va, ¿ya? No lo hemos trabajado en el texto. La legalidad del aborto, no hemos trabajado ninguna implicancia legal en ninguna parte del texto, tanto el texto A como el texto B, se va. La génesis del aborto, tampoco hemos hablado sobre orígenes y demás del aborto, no. Los efectos del aborto. Hemos hablado eso en el texto B, pero como si fuera una idea secundaria, nada más. Acuérdate bien, la cifra que te dio Peter Singer de que cuántas mujeres mueren al año por prácticas de aborto ilegal. Pero me parece que lo más preciso y contundente es enano. El derecho al aborto. ¿La mujer tiene derecho a abortar? Sí o no, ¿ya? Esa es la temática central que se están planteando ambos autores, ¿ya? A ver, continuemos con la número 3. En la número 3 se hace mención a un gran insigne filósofo, Immanuel Kant. Kant sostenía que el hombre debía ser tratado como fin y no como medio. Luego de leer ambos textos se puede colegir que Kant nos menciona que el hombre debe ser tratado como fin y no como medio. Antes de resolver esta pregunta, tú plantéate, ¿qué texto se relacionaría mejor con este planteamiento? ¿El texto A o el texto B? El texto A, que plantea la autonomía del feto y que tendría derecho a así continuar viviendo, o el texto B, que te plantea que en casos de peligro de la mujer, etcétera, ¿no?, el feto podría ser abortado. ¿Cuál de estos dos se colegiría? ¿A cuál de los dos se aceptaría más este planteamiento? ¿Ya? A ver, me parece que es el texto A, ¿ya? Busquemos si este texto A está planteado en algunas alternativas. A ver,
Peter Singer deduce su acerto a partir de la formación kantiana. El planteamiento de Peter Singer no condice con el planteamiento de Immanuel Kant. Se va. Hay una firme contradicción entre la tesis de Kant y los antiabortistas. Esto podría ser, lo dejo en suspendido, ¿ya? Casa. La posición de Julián Marías se puede cimentar en la tesis kantiana. Esto está mucho mejor, dejemos en suspendido para ver si alguno de lo que sigue lo tumba, ¿ya? Dado nos menciona, ¿hay compatibilidad entre la postura de Singer y la posición de Kant? No, no hay compatibilidad. A Immanuel Kant no le hubiera preocupado la tragedia del aborto, ya. Esta alternativa enano es demasiado subjetiva y se va de todas maneras. Estamos entre Besso y Casa. Siempre cuando estamos entre dos alternativas, siempre escoge la más precisa, ¿no? Y la que definitivamente va con el tema. Si el tema es el derecho al aborto, veamos cuál de ellas se aplica más. ¿Hay una firme contradicción entre la tesis de Kant y los antiabortistas o la posición de Julián Marías se puede cimentar en la tesis kantiana? ¿Ya? Los antiabortistas no están planteando argumentos en contra de Kant, entonces no hay una firme, ¿no?, contradicción. Sin embargo, Julián Marías sí podría cimentar su formulación a partir de la visión de Kant. Esta es, 3 casitas. A ver, continuemos con la número 4, nos menciona lo siguiente. Determine la compatibilidad e incompatibilidad de los siguientes enunciados en relación a las posiciones de Marías y de Singer. ¿Ya? Leamos y coordinemos si es compatible o incompatible. La número 1 nos dice, según Julián Marías, definir el aborto como una interrupción del embarazo es un eufemismo inadmisible. Eso lo hemos leído juntos y sí es compatible. ¿Ya? 2. En la perspectiva de Julián Marías, el feto se puede considerar una parte esencial de la mujer embarazada. Según Julián Marías, el feto no es una parte de la mujer, el feto no es parte de algo, sino es un ser autónomo. ¿Ya? Esto es incompatible. 3 sería lo siguiente. De acuerdo con Peter Singer, el feto aún no pertenece a la especie humana por consideraciones biológicas. Peter Singer no apela a consideraciones biológicas, sino apela a consideraciones ético-morales. Entonces es incompatible. ¿Ya? Y por último, ¿no?, la alternativa 4 nos menciona, el derecho a la vida, según Singer, se funda en la consideración moral, ¿no?, de la voluntad autoconsciente. Eso es, muy bien, eso sí está bien, compatible. Busquemos entre las alternativas la relación compatibilidad, incompatibilidad, incompatibilidad y compatibilidad. Buscando, encontramos que es dadito. Continuando con el número 5, a ver, planteemos la pregunta. Dice, ¿cuál de las siguientes alternativas resume adecuadamente la oposición entre Julián Marías y Peter Singer? ¿Ya? Amorcito nos dice, para Julián Marías, el feto es ya un ser humano pleno, ¿sí?, en la medida en que es una realidad viniente. Muy bien, eso está bien. Según Singer, el feto carece de derecho porque no es un ser moral autoconsciente. Muy bien. La alternativa está muy bien, pero, sin embargo, no nos apresuremos, ¿ya? Continuemos calmos y serenos y evaluemos las siguientes alternativas, ¿ya? Besito nos dice, si Julián Marías desarrolla su perspectiva desde un ángulo metafísico, Peter Singer erige su argumentación basándose exclusivamente en argumentos de índole socioeconómico. Ya, palabra metafísico, palabra socioeconómico, ya, esta alternativa no va definitivamente. ¿Ya? Casa, mientras que Julián Marías sostiene el carácter único e irrepetible del feto como persona humana, eso está bien, Peter Singer considera que el feto no puede ser parte de la especie humana. No planteó eso Peter Singer. ¿Ya? Se va. Dado, en tanto que Julián Marías establece que la mujer aborta solo por consideraciones políticas, Peter Singer examina el asunto desde una óptica basada en la cuestión de género. No, se va. Aquí no está el planteamiento político, ni está implicado la cuestión de género. ¿Ya? Y por último, en última instancia, Julián Marías recurre a un razonamiento de estirpe religiosa
Y en sentido contrario, Peter Singer establece su punto de vista sobre la base de la teoría biológica. No hay nada de religioso ni de biológico en los planteamientos de ambos autores, se va. Sin lugar a dudas es amorcito.